Shalom, shalom, buenos días. ¿Qué cuentan? ¿Quién está online? Pal Grant, ¿cómo estás? Buenos días, Rabino. Qué gusto Buenos estar días. en esta clase nueva. Espectacular, muy bien. Vamos a comenzar en 5 minutos. Esperamos que todos ingresen y empezamos. ¿Vos te diste cuenta que yo te hice una pregunta y vos me contestaste 10 o 12 más o menos? Es increíble todo lo que me contestaste. Los 12, más o menos 12 o 13 me mandaste mensajes, es un desastre. Puede pasar porque solamente te expliqué una cuestión, nada más que eso, pero entonces está todo bien. Chao. Shalom, shalom, Verónica, Ana Ruth, ¿cómo estás? Alma Diego, gracias por estar. Rosario Stiancas, por supuesto. Vamos a comenzar en un minuto más. Marlene, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Rodrigo, vamos a comenzar, ¿sí? Un minutito que voy a poner la placa. Empezamos.
Ahí estamos. Ok, vamos a comenzar entonces esta clase número 6 del ciclo de Pirkei Avot, Ética de los Padres, orientada a todo el grupo de Noágidas Perú. En primer lugar, agradezco públicamente la generosa donación del grupo Noágidas Perú para la acción social y asistencial que hacemos en el Gran Templo Paso de distribución de viandas alimentarias. Saben ustedes que hacemos, aparte de distribución de viandas a todas las personas que necesitan, damos de comer a más de 300 personas mensualmente, generalmente después de la plegaria del viernes a la noche, que se junta gente y una vez por mes hacemos almuerzos solidarios. Así que, bueno, muchísimas gracias por vuestra generosidad de participar en esta campaña de distribución de alimentos acá en Buenos Aires, en el barrio de Once, y que el Eterno los recompense con próspero bienestar y plena espiritualidad para todos, con abundancia y alegría. Después le voy a firmar un agradecimiento especial también. Comenzamos. El, el título de hoy, como pusimos, es La singularidad del ser humano. Vamos a empezar con la Mishnah. Como siempre hacemos, la Mishnah es el inciso de Pirkei Avot, Ética de los Padres, sobre un tema que en cada uno de los 110 incisos que tiene el tratado se toca de alguna otra forma, especialmente en el aspecto moral y existencial de la dimensión de la Torá, y en cada clase que nosotros damos, de alguna forma lo tocamos, que es el tema de lo que vamos a ver. Y así, Uaya Omer, voy a decirlo en hebreo, después en español, Uaya Omer, él solía decir, ¿quién es él? Rabí Akiva, el famoso sabio Rabí Akiva, uno de los sabios más prominentes de la Torá oral y del Talmud, vivió hace exactamente 2000 años, estuvo presente en el momento de la destrucción del santuario de Jerusalén, fue asesinado por los romanos de una forma muy cruel, descripta su asesinato junto con otros sabios, algo muy, muy impresionante que está en el Talmud, y cada hoja de la Torá oral de la Mishnah del Talmud está tratado sobre Rabbi Akiva. El gran sabio está enterrado en Tzfat, en Tiberia, en el norte de Israel, al lado contiguo a la tumba del Maimónides, algo muy, muy impresionante. Y para que tengan una idea, él fue el maestro de Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del libro Zohar, la base de la Kabbalah, él fue el maestro. Entonces, este Rabbi Akiva, que no nació, como se dice, en un entorno de eruditos, él fue hijo de personas que se convirtieron al judaísmo hasta los 40 años, era absolutamente ignorante. De los 40 a los 80 años empezó a estudiar Torah en forma muy intensa, y de los 80 a los 120 pudo enseñar y ser el gran Rabbi Akiva. Pero originalmente no venía de padres que nacieron en el pueblo de Israelita, ni eruditos, nada, sino que fueron los padres de él, se integraron al pueblo de Israel. Este fue Rebeki. Entonces, él solía decir, Habib Adam Shenibra Betzelem, la traducción más precisa es, amado el ser humano, pues fue creado a imagen y semejanza divina. Y va y eterano dado, Shenibra Betzelem. Una expresión aún más grande de amor es el hecho que se diera a conocer que fue creado a imagen de Dios, como está escrito en Génesis 9, porque a imagen divina Dios hizo al hombre. O sea, él marca dos cosas. En primer lugar, la virtud y la singularidad del ser humano, que el ser humano, a diferencia de todas las demás creaciones, fue creado a imagen y semejanza divina. Vamos a ver qué significa esto en concreto. Dado que sabemos que Dios no tiene cuerpo ni le sucede nada que le sucede a los cuerpos, y por lo tanto no tiene imagen. ¿Qué quiere decir que Dios fue creado a imagen divina? Pero aparte de eso, dice otra cosa. En primer lugar, preciada la persona, preciada quiere decir un nivel de singularidad frente a cualquier otra criatura, pero un nivel de mayor expresión de amor a cada una de las personas es que nos fue dado a conocer esto. Dios podía haber creado el ser humano con diferentes virtudes, pero sin dar a conocer. El hecho que la Torá nos informa respecto de esto es porque marca un poco que es una información vital para que nos apropiemos de ella. Saber que somos creados imagen y semejanza, tenemos que ver qué significa esto, en primer lugar. Pero segundo, ¿de qué se trata todo el tema este?
Y en realidad tiene que ver con un tema mucho más existencial y profundo que el Pirkei Avot Ética de los Padres trata, pero también es un tema recurrente en toda la literatura mística, por un lado, del hasidismo de Chabad especialmente, y durante los 1800 años que este libro tiene, Pirkei Avot Ética de los Padres, los comentaristas en cada uno de esos 1800 años lo abordan, que es el tema de la misión y el propósito del alma. El ser humano vino, cada uno de nosotros venimos al mundo con un paquete de misiones espirituales, generales como género humano, específicas como cada uno de nosotros, enviado por Dios. Sobre la misión, el propósito, el sentido, el significado, eso es una de las llaves espirituales existenciales que Ética de los Padres habla mucho y acá nos marca esto especialmente. En general, la ciencia habla mucho sobre qué es un ser humano, cómo está constituido desde el punto de vista biológico, psicológico, antropomórfico, antropológico, de varias formas, qué es un ser humano y de qué está constituido. Pero poco se habla él para qué. La pregunta del para qué nos remite a propósito, significado, el sentido. Obviamente que es mucho más fácil, ¿cómo decir? No, no hay sentido. El ser humano es un accidente biológico. En realidad, incluso muchas teorías científicas dicen que el universo estaba en perfecta armonía y vino el ser humano y arruinó todo. Porque él es el que, justamente porque el ser humano tiene características que, utilizadas erróneamente, egoísmo, crueldad, todo eso, desarmonizan y desequilibran el universo. Y en general, desde cualquier aspecto, fuera de la Torá, que tiene un aspecto singular que vamos a trabajar, cualquier religión, filosofía, mitología, habla del ser humano como un ser débil, como un ser que no tiene autoridad, como que es preso de todo tipo de fuerzas exteriores ajenas a él, mucho más poderosas. Desde el punto de vista del clima, sol, luna, estrellas, tornados, que el ser humano es un alfenique frente a esos poderes, los planetas y los cuerpos celestes. Desde que el ser humano es vulnerable a seres mitológicos o metafísicos como ángeles, supuestos deidades y todo eso. Y el ser humano tiene que es una alfenica que tiene que defenderse. ¿Y cuánto dura el ser humano? Al fin y al cabo, 80, 100 años. ¿Y cuánto mide 1,80 m y cuánto pesa 80 kilos? ¿Qué puede valer? Viene la Torah y da vuelta toda la tortilla, da vuelta todo el aspecto. Toda la creación de todo el universo en tiempo y espacio y todas las dimensiones metafísicas del mundo y la física y todo el universo vienen para el ser humano. De hecho, toda la Torah, que son 929 capítulos, lo que describe y documenta es el vínculo del Eterno con el ser humano a través de un sistema de órdenes, de normas, donde el ser humano con su libertad de elección las observa o no las observa, es sancionado, es recompensado, tanto a nivel individual, familiar, nacional y global. Es decir, que el protagonista de toda la historia es el ser humano. Tenemos que ver cuál es la singularidad y qué es un ser humano para la Torah. ¿De qué se trata Adam? Un adamita. Ser humano en la Torah, en realidad, tendríamos que decirle, y como dicen los salmos y como dice Ben Adam, que literalmente quiere decir adamita, terráqueo, pero no en el sentido de ser humano como entendemos en la definición clásica. Bueno, ser humano y no piedra, ser humano y no máquina, ser humano y no animal. No es eso. La literatura mística, especialmente los comentarios sobre ética de los padres, describen las singularidades que tiene la persona que lo hace imagen y semejanza, o sea, guarda cierta semejanza con el Eterno. Obviamente que la persona no es Dios, la persona es una mezcla, una mixtura entre un aspecto divino y un aspecto humano. ¿Parte de Dios en el ser humano? Sí, pero no es solamente. Ahora vamos a ver qué. O sea que hay una relación directa entre todos los seres humanos y Dios y cada uno de Dios. Esto lo hace absolutamente revolucionario el enfoque de la Torah. Porque en cualquier mitología, en cualquier religión, los que tienen proximidad a las deidades o al Dios de alguna forma, son algunos. Generalmente son los intermediarios. De la persona, el populacho, tiene que conectarse, vincularse o entregarse con ese intermediario para que lo conecte. La Torah no es así. Todos valemos lo mismo, todos somos seres humanos, todos fuimos creados imagen y semejanza de Dios. O sea, acá el tema es universal, es para todos. Entonces, hay dos cosas que tenemos que investigar aquí, Cerro Equiva. En primer lugar, preciado la persona que es
diferente, singular, extraordinariamente similar a Dios. Tenemos que ver por qué. Y el segundo nivel es que la Torah nos informa de eso. Una cuestión más preciada es como una persona que le da un regalo al otro, que el otro lo pueda apreciar. De hecho, hay una ley en el Código de Leyes, tanto judío como no judío, que aquel que le da un regalo preciado a otro tiene que informarle de qué se trata. No para vanagloriarse, no para autoglorificarse, sino para que sepa de qué se trata y para que lo sepa cuidar correctamente. Si yo regalo un anillo y el otro ve el anillo y dice muchas gracias, pensando que es una billutería de plástico, en realidad es de oro blanco, 24 quilates, tengo que informarle eso, para que el otro tome los recaudos de cómo cuidar. Acá también, Dios nos informó esto en el primer capítulo de la Torah para que sepamos qué somos y para qué somos. El qué somos lo podemos ver desde el punto biológico. Cualquier persona que estudia anatomía sabe de qué es un ser humano, de qué está constituido, de qué está hecho. Cualquier persona que estudia un poco de las cuestiones antropológicas, se entiende de la cultura, el impacto del ser humano sobre la naturaleza, desde el punto de vista filosófico, existencial, psicológico. Pero la Torah nos dice algo más maravilloso. ¿Para qué viniste al mundo? Esa pregunta hay muchas respuestas, pero lo principal no son las respuestas. Lo principal es que la pregunta repiquetee, la pregunta todo el tiempo reverbera en nosotros. Y es la primera pregunta que Dios le hace al primer ser humano. Lo primero que Dios le pregunta al ser humano es una sola palabra. En hebreo se llama Ayeka, ¿dónde estás? Dios no sabía dónde estaba. La pregunta es retórica, la pregunta es para que todo el tiempo le estemos preguntando. Y ese tipo de preguntas retóricas, si bien hay respuestas de todo tipo y color, en la literatura rabínica de 2000 años, lo principal para uno no es solamente aferrarse a las respuestas, sino tomar la pregunta y que todo el tiempo la pregunta esté sin cerrarse. Porque la pregunta en realidad va a ser la brújula del alma donde caminar. Ayeka, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás frente a tu visión espiritual? ¿Dónde estás frente a los ojos de Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La persona tiene que levantarse, dormir y todo el día y todos los días de su vida tener la pregunta que Dios le hace al primer ser humano en la cabeza, todo el tiempo. Son preguntas que tienen que quedar. Entonces, vamos a empezar. En realidad hay 10 características, en realidad diferentes libros, unos los describen en 25, otros en 58, otros en 49. Yo voy a tomar una definición de 10. En realidad son muchas singularidades que tiene el ser humano, nada más que depende cómo la ordenes y cómo la califiques y cómo hace el parámetro de ponderación. Vamos a ordenar en 10, para ser más fácil, porque describir 58 se perdería mucho. Vamos a contar 10 características que hacen al ser humano singular frente a cualquier creación, pero no singular como género, singular en tanto imagen y semejanza divina, que guarda una relación, una semejanza con Dios. Este es el punto. Lo primero, esto que tomamos está tomado de muchas fuentes, pero después vamos a dar fuentes contemporáneas, no hay tanto, pero sí antiguas. Entonces, en primer lugar, los seres humanos somos, en primer lugar, todo un mundo en uno mismo. Generalmente, uno ve la naturaleza de los seres vivos, expresan un solo aspecto de su naturaleza. Por ejemplo, tenemos animales que pueden ser amorosos, tenemos animales que pueden ser crueles, tenemos plantas que son más, absorben mucho agua y son más ásperas, otras que son más suaves. Cada ser vivo tiene un formato que eso expresa. Generalmente no tiene dos y menos dos formatos o dos tendencias o cualidades opuestas. Generalmente el perro es más amigable y amoroso, generalmente otros seres más salvajes son más crueles y depredadores. El ser humano incluye en sí mismo una multiplicidad de expresiones a la vez. Puede ser cruel y bondadoso a la vez, simultáneamente. Puede ser dador y receptor a la vez. A la vez. Eso da un fenómeno exclusivo del ser humano, llevado al extremo y como patología, esquizofrenia. Esquizofrenia es la multiplicidad de identidades, pero él se siente uno, pero expresa lo opuesto. En cada devenir de nuestro día, generalmente tenemos alguna actitud, sin ser patológico, tenemos. ¿Qué tenés? Frío y calor a la vez. No puede ser que tenga frío y calor a la vez. Sí, sí puede ser. Eso es uno de los secretos que el versículo describe la creación de Dios en plural. Hagamos un hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quise hagamos? No que Dios es varios, sino
que el ser humano va a tener la misma multiplicidad que Dios. Dios tiene muchas multiplicidades, no es que él está fragmentado, no tiene partición, es único con una unidad básica, pero incluye todas las virtudes a la vez. Si le quitarías una de las virtudes, no sería Dios, sería imperfecto. Así como es perfecto, incluye todo a la vez, también nosotros incluimos todo a la vez. Entonces podemos tener frío y calor a la vez. Ningún ser vivo puede tener frío y calor a la vez. O puede tener tristeza y alegría a la vez. Esta es una de las primeras características que tiene el ser humano. Recordemos, si uno tomaría las definiciones de persona clásica, no lo que la Torah dice, el ser humano es como un animal con intelecto. Esa no es una definición para la Torah. Eso no es un ser humano. De hecho, cuando hablamos que el ser humano tiene inteligencia, es correcto, pero no es lo principal del ser humano la inteligencia y tampoco la inteligencia mecánica para solucionar problemas. Es un aspecto de la cognición inferior. El aspecto superior de la inteligencia es la moralidad y eso va a llegar en este texto, pero al final no es tan importante. No es tan importante frente a esto que estamos hablando. Es decir, si desde el punto de vista y la descripción clásica decimos el humano lo principal es el intelecto, en la Torah no. Hay cosas que están por encima. De hecho, los varones judíos tenemos esta aquí para la gorrita que nos indica que hay algo por encima del intelecto. El intelecto no es lo principal. Sirve, es muy importante, especialmente para discernir el mal, pero no es lo principal del ser humano. En general, eso tiene que ver con la figura de Keter Torah, la corona de la Torah. Si la Torah es la sabiduría divina, hay algo que está por encima de la sabiduría, que es la voluntad divina. Eso se representa gráficamente con la corona, con la voluntad divina. Entonces, esta es otra característica, que a pesar de tener una multiplicidad de yoes dentro de nosotros, el ser humano tiene al menos 7 yoes, 10 yoes en realidad, pero 7 yoes. El yo de la voluntad, el yo del deleite, el yo del pensamiento, el yo de la emoción, el sistema cognitivo, el sistema emocional, el pensamiento, la palabra, la acción. Son muchos yoes diferentes que coexisten todo el tiempo y es muy difícil que estén todos alineados. Pero el ser humano puede armonizar sus diferentes yoes. El animal no lo tiene. Los seres que no son físicos, los ángeles tampoco. Los ángeles no tienen conciencia, ya lo vamos a pasar antes, no tienen conciencia de sí mismos, son máquinas. Un ángel y una máquina es lo mismo. Un ángel y un animal en este aspecto es lo mismo. Por eso hay un tipo de ángeles llamados Hayot Kodesh, bestias sagradas. Serán sagradas, pero son bestias. O sea, no tiene en la Torah, como estudiaron con nosotros, lo pueden ver en YouTube, el video que hicimos sobre los ángeles, no tiene gran virtud. La virtud es el ser humano, el ángel no tiene ninguna virtud. No tiene conciencia de sí mismo, tiene una sola naturaleza. Hay ángeles, alegóricamente, de fuego y de hielo, de bondad y de severidad, ángeles de daño y de protección, pero es como una máquina. Una máquina sirve para cortar o para pegar, o para conducir. El ser humano tiene una sola función. El ser humano tiene múltiples funciones que pueden coordinarse entre sí y son intercambiables entre sí. Cuando estamos hablando nosotros estudiando, capaz que lo principal es la atención, la emoción, la palabra, y capaz que las piernas no cumplen tanta función en el acto de la docencia en este punto. Pero si queremos caminar, ahí lo principal es nuestra actividad motriz. Entonces, las piernas y los pies y los tendones ocuparán lo principal y la cabeza se deja llevar por los pies. O sea, vemos que un ser humano es un sistema, a diferencia del animal, que cada uno puede armonizarse entre sí esas diferentes cualidades, tendencias, expresiones opuestas, igual que Dios, y cada una puede tomar la delantera. Igual que la Torá, Dios se describe como un rey misericordioso, como un juez severo, como un padre amoroso, pero también como un vengador y como el Dios de los ejércitos. Diferentes expresiones de lo mismo. También el ser humano puede llegar a lo más vil, cruel, abyecto y bajo del universo, o lo más elevado y trascendente del universo. El ser humano está entre las dos puntas. La descripción que la Torah hace de la creación del ser humano, diferente de todo otro ser, mientras que todos los seres, Dios dijo que sea la luz y fue la luz, que sean los animales y sean los animales. Es como una creación, un componente total, donde la parte tangible, física, la anatómica, por ejemplo, de las plantas o de los animales, y su espíritu de vida fueron creados todos juntos. El ser humano es diferente. El ser humano fue tomado polvo de la tierra, no el aspecto vegetativo de la tierra, sino polvo de la tierra, el aspecto más inerte de la tierra. O sea,
lo menos vital posible. La tierra ya es mineral y acá el ser humano fue creado en su parte mineral del mineral. O sea, lo más bajo, lo que menos expresa un nivel de vitalidad. Y por otro lado, su alma es un insuflo divino. Dios sopló el alma. Al decir soplar, la alegoría, la metáfora es que Dios puso de su propia, alegóricamente, ser y entraña. No la palabra que es más superficial, sino de su propio vago, alegóricamente. O sea, que el ser humano incluye lo más bajo de lo más bajo y lo más alto de lo más alto. Consecuentemente, puede llegar a lo más bajo de lo más bajo. Como dice el Talmud, un ser humano que transgrede la voluntad divina es más bajo que la impureza y las fuerzas más contrarias a Dios, más, porque el ser humano tiene libertad de hacerlo y elige bajar a ese nivel de separación divina y como de ofensa y sublevación divina. En cambio, cuando el ser humano voluntariamente se somete a su voluntad, descubre y revela en su propio ser la divinidad. Es testigo de Dios, es un reflejo, imagen y semejanza de Dios. Entonces, esta singularidad, o sea, que el ser humano fue creado literalmente como una caja, en hebreo es golem, una masa inerte, y fue insuflado el Dios que está en uno. Mezclando así el ser humano con su conciencia de sí mismo, que eso también es una cuestión singular del ser humano. El ser humano es el único que tiene conciencia de sí mismo. Como tiene conciencia de sí mismo, puede escoger entre hacer lo que él quiere o lo que Dios quiere. Generalmente lo que uno desea, motorizado por su propio ego, y lo que Dios le ordena hacer, generalmente no van en la misma línea. A veces pueden ir en la misma línea, pero no con la misma intensidad de frecuencia. Al tener conciencia de sí mismo, puedo hacer a veces lo que quiero, a veces lo que no quiero. O puedo dejar de hacer lo que quiero, y al dejar de hacer lo que quiero, estoy sometiendo y sublevando mi voluntad ante un ser superior. ¿O no? Los ángeles, por ejemplo, no tienen esa capacidad. No tienen conciencia de sí mismos. Esto lo vemos en la misma Torah. Cuando Jacob, en Génesis, cuando Jacob pelea contra el ángel de Sab, Jacob en la Torah le pregunta, en Génesis 32:30, ¿cuál es tu nombre? Le pregunta Jacob, y el ángel se quedó callado, porque los ángeles sí tienen nombre, pero no tienen autoconciencia. El nombre que le damos a un ángel es como el nombre que le damos a un animal, que los seres humanos le damos nombres a los animales para distinguirlos unos de otros, pero no porque el animal tenga una conciencia de sí mismo y se consubstancie con ese nombre, porque no sabe lo que tiene que hacer, es una máquina programada, pero no tiene conciencia de sí. No es que él lo hace o lo deja de hacer. El yo no está. La idea del yo es un invento, un descubrimiento únicamente del ser humano. No que el ser humano lo descubrió y lo inventó. El ser humano tiene yo porque el único en el universo que tiene yo es Dios. Consecuentemente, el ser humano, imagen y semejanza, tiene yo. Y nada de la creación, por el ser más abstracto, más elevado, más metafísico posible, más poderoso, el universo más poderoso y la fuerza natural más inconmensurable, no tiene conciencia de yo. El ser humano sí. Es por eso que cuando Dios se revela ante millones de personas en la revelación del Sinai, en Éxodo 20, la primera palabra que Dios le dice a millones de personas, al unísono es yo. Anoji, yo. ¿Qué quiere decir yo? Empatizando con el yo del ser humano. Los únicos que tienen yo es Dios, conciencia de sí mismo, y el ser humano que es imagen y semejanza. ¿Por qué el ser humano tiene yo? Porque es imagen y semejanza divina. ¿Por qué el ser humano tiene libre elección? ¿Cómo vamos a ver? Porque es imagen y semejanza divina. ¿Por qué tiene autoconciencia? Porque es imagen y semejanza divina. Esto es lo que está diciendo Rabbi Akiva acá. Preciado es la persona que fue creado de imagen y semejanza divina. Consecuentemente, eh, consecuentemente, el ser humano tiene una capacidad que ningún otro ser tiene, que es la capacidad del habla humana. Capacidad de comunicarse hay todo. Incluso las plantas tienen un nivel de comunicación entre sí, los animales también. Pero nunca es una palabra. La palabra es un receptáculo de emociones complejas y pensamientos complejos. Cuando decimos complejo no quiere decir difícil, porque, por decir, las máquinas, la inteligencia artificial, a estos aspectos capaz que es más funcional y más eficaz que el ser humano. Complejo quiere decir que eleva
el plano del tratamiento que está desarrollando y se dirige a las cuestiones existenciales, a los dilemas, a las disyuntivas. De hecho, el ser humano en su postura bípeda, parado sobre dos pies, a diferencia de cualquier otro ser vivo, puede articular la cabeza y mirar hacia el cielo. Los animales no pueden mirar hacia el cielo, salvo que se tumben. Pero en postura natural, un mamífero, por ejemplo, no mira al cielo. La articulación de la cabeza hacia el cielo, indicando, no está. En el ser humano sí está. ¿Por qué? Pues justamente puede con su mente y con su palabra trascenderse. Por eso la clasificación en la Torá de 4 reinos, mineral, vegetal, animal y parlante, se llama parlante. El ser humano es llamado parlante por su virtud. Dios crea a través de la palabra. El ser humano también modifica a través de la palabra. Y por eso que la traducción de Onkelos, la traducción más antigua de la Torá, que tiene 1800 años, Onkelos, el converso, que era el sobrino de Tito, quien incendió el Betamikdash y todo esto, ustedes lo saben, el santuario en Roma, de Roma a Israel. Él hizo la traducción más clásica, que Rashi se basa, el comentarista clásico de la Torá, Rashi se basa mucho en, Onkelos, tiene 1800 años, aparece en cualquier edición de la Torá con los comentaristas en hebreo, aparece Onkelos, dice así: Dios creó un espíritu, cuando Dios insufló un alma divina, un espíritu parlante. Un espíritu parlante. El ángel no habla, porque hablar quiere decir autoconciencia, yo hablo. Cuando una persona está en un entorno y no lo dejan hablar, siente una frustración grande, porque la palabra, si hay una sanción grande y un castigo demoledor por personas que no lo dejen hablar, le coarten la posibilidad de expresión, es algo terrible. Le quitan su dignidad. Es peor que una esclavitud. Eh, entonces, otra de las características que hacen imagen y semejanza al ser humano, ahora vamos a ver por qué trabajamos. El ser humano es todo esto, pero todavía no llegamos a lo que la definición clásica del ser humano puede pensar. Dijimos, pensar como lo entendemos nosotros, que es utilizar la cognición para solucionar problemas, eso para la Torah es poca monta. Está eso, pero hay algo mucho más importante. Por eso, si ese tipo de pensamiento lo pueden resolver las máquinas, para la Torah mejor. Por eso esta época que estamos llenos de inteligencia artificial, para la Torah es, del mundo de vista, es algo bendito, porque el ser humano no tiene que ocuparse en las cuestiones de poca monta, de solucionar problemas. Dejar que la máquina lo haga. El ser humano tiene que estar en su aspecto moral y espiritual, para eso está. Y no ocuparse rudimentariamente de cuestiones que el ser humano no tiene que ocuparse. La mente sirve para eso, sirve, pero está para otra cosa. Acá sí, después de todas las singularidades que explicamos, ahí sí el ser humano es racional. ¿Pero racional para qué? Racional, como la Torah trae, para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y mal. Ese es el aspecto más elevado de la mente. No para solucionar problemas. Sí, justamente, dado que toda la Torah es el poder del ser humano inconmensurable, imagen y semejanza, discerniendo, distinguiendo entre bien y mal, cuando Dios decide qué es bien y mal y lo pone en la Torah, y una persona tiene la libertad de elección, o sea que su alma, cuando hablamos del alma y la mente, estamos hablando de lo mismo, porque el alma es el aspecto moral del ser humano, reside ahí, no es solamente eso, el alma tiene muchos segmentos, pero el segmento que reside dentro del ser humano reside, como bien lo explica el libro Tanya y todos los demás, en, en el cerebro al lado de la frente. O sea, donde se activa el freno inhibitorio, donde está el discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto. Es por eso que las primeras descripciones de la Torah de los seres humanos es: se avergonzaron, tuvieron pudor. El pudor es una reacción humana. Pudor quiere decir, sé que estoy haciendo lo incorrecto. Dios me dijo, no toque, y robé. La primera transgresión fue robar. Dios le dijo, de la hierba del campo comerás, de esto no tocarás. Él fue y tocó. Sabía que estaba haciendo erróneo. Por eso se avergonzó. Vergüenza, pudor, es que uno sabe que está haciendo lo incorrecto. Por eso tiene esa expresión. ¿Te das cuenta que son todas expresiones humanas de lo moral? La racionalidad del ser humano está para el aspecto moral, lo correcto y lo incorrecto. Consecuentemente, que uno tiene ese nivel de adquisición y conocimiento, están en el ser humano las emociones humanas. Las emociones humanas no son
no son instintos, son emociones. La emoción es un pensamiento desarrollado. Detrás de cada emoción humana hay un pensamiento. Por eso el versículo, cuando habla del primer hombre y la primera mujer, en Génesis dice, Adán conoció a su mujer. Frente a todos los animales se allegó, porque los animales están programados para aparearse, y el animal se aparea. El ser humano no se aparea, el ser humano conoce a su mujer. Hay un conocimiento, hay un enamoramiento, un sentimiento, y después viene la cohabitación. Y acá algo muy importante. Una de las características del ser humano, que no está configurado bajo ninguna naturaleza. Tiene una tendencia, pero puede sublimarla. Cuando decimos que el ser humano tiene libertad de elección, libre albedrío, no es solamente que puede escoger qué hacer, también puede escoger qué no hacer. Si su naturaleza primaria le indica A, él puede decir, no, yo no lo voy a hacer. O sea, hacer lo que él comprende que es correcto, y la Torah indica que es correcto, a pesar que no quiere, es suprime, doblega, reprime su yo en pos de algo superior. Y al revés también. Si su yo le indica que eso tiene que hacerse, por ejemplo, robar, él puede reprimir su yo y decir, no voy a robar. O sea, la libertad de elección está para hacer o para no hacer, las dos cosas juntas. O sea, y a través de esto, él se demuestra a sí mismo que no está atado, ni preso, ni configurado bajo un tipo de naturaleza, que sí que no tiene ninguna naturaleza. Porque naturaleza en tanto programación biológica. Obviamente, cuestiones fisiológicas sí, respirar y orinar. Pero acá hablamos de algo de decisión. Dado que igual que Dios no tiene ninguna naturaleza, el ser humano, imagínense, tampoco tiene naturaleza. Hasta ahora vimos 10 aspectos al menos de por qué. Voy a repasarlos con los títulos solamente, en algunas palabras, que es lo siguiente. Los 10 rasgos distintivos del ser humano de acuerdo a la Torah son: 1. Todas sus fuerzas actúan unificadas. El ser humano puede expresar sus capacidades en forma múltiple. Por eso el versículo, hagamos al hombre imagen y semejanza. Dios es múltiple, el Señor tiene múltiples características opuestas entre sí, por ejemplo, bondad y severidad. El ser humano puede expresar bondad y severidad simultáneamente, o ser cruel y piadoso a la vez. Comprende todas las emanaciones divinas intervenientes en la creación. Las emanaciones divinas son las sefirot, los atributos de Dios al crear el mundo, y en su accionar puede expresar eso también. O sea que el mismo acto puede estar imbuido de bondad y severidad a la vez. A diferencia de los animales que no tienen esto. El animal es sumamente cruel o sumamente piadoso. Comprende todos los niveles. Es decir, que el ser humano puede incluir diferente multiplicidad de niveles simultáneamente. Pensamiento, palabra, acción, deseo, voluntad. Cuarto, tiene el don de la elección, el libre albedrío, que puede escoger con total libertad sin que nadie lo cuarte. Esto no lo explicamos. Gobierna y persigue. Cuando el autor habla del ser humano le da el poder de la autoridad, el gobierno. El deseo de poder en el ser humano y la ansia de poder, de someter tanto un gobernador, tanto en la familia, tanto varón y mujer, es una característica exclusivamente humana. Así como Dios es autoridad y soberanía, el ser humano también tiene el deleite de gobernar. A pesar que los animales tienen un nivel de el león, el rey de la selva, pero no tiene esta función de regodearse en el poder. Estos juegos de poder, nuestro amo juega de esclavo y todas estas cosas que es muy psicológico, psicoanalítico, porque es muy humano y no animal, está en el ser humano. El ser humano es consciente de sí mismo. Ningún ser es consciente de sí mismo, salvo el ser humano, ni siquiera los ángeles. El ser humano es parlante, receptáculo divino, igual que Dios creó a través de la palabra, el ser humano. Es racional, en tanto, racionalismo moral. Separando esto de solucionar problemas, porque para solucionar problemas también las máquinas lo hacen. Tiene el don de interiorizar o de desarrollar emociones humanas, que son emociones complejas en virtud de sus pensamientos complejos. Y acá lo más importante, el ser humano tiene la capacidad de cambiar. Teshuvá, ¿qué es lo primero que Dios enseña en la Torah? Cuando una persona erra, a diferencia de todas las demás criaturas que están bajo la causa y el efecto, el ser humano no está bajo causa y efecto. El ser humano está
observado por Dios y puede repensar sus pasos, desandar sus pasos y corregir sus pasos. Se llama teshuvá, retornar sobre sus pasos, es decir, cambiar. Que es lo que Dios le indicó a Caín. Caín, asesinaste a tu hermano Abel, va a hacer teshuvá, vas a tener algún tipo de sanción, pero después en el final de tu vida vas a tener un hijo a causa de que mataste una vida, vas a dar una vida y con eso vas a hacer tu teshuvá, lo contrario de lo que hiciste, y también ya que destruiste el mundo, vas a civilizar el mundo construyendo una ciudad. Y ahí le enseñó la teshuvá, el arrepentimiento, el poder volver, el poder cambiar. Ningún ser puede cambiar. El ser humano puede cambiar. O sea, no está preso de un impulso, no puede decir yo soy así. No, podés no ser así. Estas características hacen singular a la persona. Consecuentemente, ahí viene la segunda parte de la misión. Vamos a ver, con este pensamiento vamos a ver. Él solía decir, Rabbi Akiva, el ser humano es querido por Dios, hasta que fue creado a su imagen. Y, y acá arriba dice, en la traducción no incluye, Hibati tirano ¿no? Un cariño agregado le fue anunciado a la persona que fue creado a imagen y semejanza. No alcanza con serlo. Dios nos anuncia en la Torah al principio de la creación que somos así. Justamente para que la pregunta sobre el por qué y para qué estamos acá esté todo el tiempo repiqueteando, reverberando. Y acá hay algo muy importante. Se habla hoy en día, la Torah lo habló desde siempre, todo el tiempo. Pero hoy en día se puso de moda coaching de vida, propósito de vida. En realidad hay un error fundamental. Vos vas a trabajar, vas a fabricar una palangana en un trabajo, vas a fabricar un mate y te dice, viene un coach y te dice, propósito de vida. Mira, querido, enseñame a trabajar mejor y a cobrar mejor salario. Con eso estoy grata. ¿Qué me enseñás a propósito de vida? Dejar cada uno, dejarlo en el ámbito individual, que el coach. La trampa más grande es pensar que el propósito de vida es, uno, hacer lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, y segundo, ser una máquina productiva. Lo que a uno le gusta, pero eso es yo. Eso no es su propósito de vida. Dios bajó tu alma desde la esencia más grande e hizo que seas un ser único y repetible. Y te ama, y te quiere, y te da órdenes para que vos descubras que tu propósito espiritual sea tocar la flauta o cocinar un pan con masa madre. Este es tu objetivo en la vida. Está muy bien hacerlo, pero no es tu objetivo, no es tu propósito. El engaño es pensar que el propósito es lo que a uno le gusta, o el propósito es ser una máquina de productividad. No. El propósito es, igual que todos los seres en la creación, es interincluirse con lo que está superior. Un mineral es un mineral. Puede ser un mineral muy gigantesco, pero está en categoría de mineral. Cuando el mineral llega a su máxima expresión, cuando es absorbido por un vegetal. Cuando el mineral, la sustancia mineral, por ejemplo, el agua, es absorbido por un vegetal, pasa a ser parte del vegetal, subió de categoría. Cuando un vegetal, por más grande y poderoso que sea ese vegetal, llega a su elevación máxima, cuando es consumido por un animal. Puede ser el árbol más gigantesco y más bello, pero sigue siendo árbol, está ilimitado que es árbol. Cuando viene alguien un animal y lo consume, pasa a ser parte de él. Cuando un ser vivo, un animal, se eleva, pasa a ser parte de un ser humano. Cuando un ser humano lo come, tanto vegetal, mineral o animal, o lo utiliza para algo, el animal sale de su categoría y sube. Pasa a ser algo más grande. Cuando el ser humano se eleva, cuando subyuga su ego y no hace lo que él quiere, sino lo que Dios le dijo que haga. Y voluntariamente, no forzadamente. Voluntaria. Eso quiere decir que Dios es rey. Rey no se puede ser, rey no es un súbdito. Rey en la Torah es que alguien voluntariamente acepta observar el designio de alguien. Rey, cuando decimos, digo la palabra rey porque así comienza el libro Zohar. En lo más recóndito, voy a citar, en lo más recóndito de lo interior divino, Dios tuvo un pensamiento. Yo reinaré. Ana en blog. Cuando decimos rey y súbditos, hablamos en primer lugar de dos personas. Nadie puede ser rey sobre hormigas. Y el tema, y cuando hablamos de un rey, no es un tirano, es
una persona, alguien similar a uno, pero una persona decide someterse a eso. Igual que nosotros frente a un gobierno. Cualquier persona civilizada que es un ciudadano, por definición, resigna su capacidad de violencia individual y se la confía al Estado, que es el pacto básico. Cada uno no va a ejercer su violencia individual, sino que va a ceder toda su violencia al Estado. El Estado va a ejercer la violencia por uno. Cuando hace falta, con criterio, para defender a los ladrones, para defender las fronteras, etc. También un ciudadano resigna parte de él para... Acá no hay un rey, sino un Estado soberano. Acá también. El elemento máximo es que el ser humano voluntariamente domine su instinto, no dé rienda suelta, y someta su yo a la voluntad divina. Donde la voluntad divina no lo va a llevar a ningún lado, lo va a hacer que sea una persona exitosa, con abundancia, con confort, bienestar. Dios no quiere el sufrimiento de nadie, sino que la Torah quiere el bienestar. Nada más que cuando hay una dicotomía entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere, ¿quién va a pulsar? Y en esa tensión y la resolución de esa tensión es el tema de la Torah. Entonces, esta Mishnah, este texto de Rabbi Akiva, nos enseña la virtud y la ventaja, la singularidad del ser humano y por qué es imagen y semejanza y qué se refiere a imagen y semejanza y cómo podemos llegar. Mi deseo para ustedes, antes de abrir los micrófonos y que puedan preguntar, es que todo el tiempo la pregunta que Dios le hizo al primer ser humano, Ayeka, ¿dónde estás?, esté repiqueteando y recordando nosotros, y que no sea una pregunta cerrada, que respondamos. Es una pregunta abierta, que todo el tiempo le estemos preguntando y eso nos va a servir como guía moral para corregir nuestras acciones y hacernos acreedor a la recompensa divina. Amén. Ahora sí, agradeciendo de nuevo a todo el grupo No Ágidas Perú por este espacio y también quedando a disposición para después otros ciclos cuando así lo dispongan o otras actividades cuando lo dispongan. Abrimos los micrófonos para preguntar, consultar lo que quieran. Adelante. Rabino, me Adelante. gustaría hacer la siguiente Ahí consulta. estoy. Ahí estoy. Antes, también reitero lo que dijimos al principio, agradezco mucho la generosa colaboración que ustedes hicieron para el Templo Paso, especialmente para el comedor comunitario que hacemos, la cena de Shabbat que hacemos para cientos de personas, todo el que necesita comer, sabe que en el Templo Paso tiene un plato de comida y también bienes alimentarios, y eso gracias a vuestra generosidad, así que bueno, muchísimas gracias a todo el grupo. Ahora sí, disculpame que te interrumpí, quedo a disposición. Sí, la pregunta es, o la parte que a mí me quedó, es una que dice que siempre detrás de una emoción hay un pensamiento. Sí. ¿Cómo poder identificar esa parte? Porque muchas veces nuestras emociones salen y si uno lee desde la parte de aquellos psicólogos que nos dicen que nosotros venimos con un paquete de emociones básico, como son la alegría, la tristeza, el miedo y bueno, unas tres más. En ¿Cómo lo realidad, para la llevamos, Torah, cómo perdón, podemos llevar esta parte a la parte espiritual y poder vivir también esa parte espiritual con esa parte que viene propia con nosotros? Por ejemplo, en algunos momentos podemos sentir ciertas emociones como la ira o el enojo por alguna situación. Y ahí viene esa parte, cómo yo reacciono frente a eso, porque claro, yo me siento mal si levanté la voz o algo y digo, no, no era necesario. Entonces, ¿cómo puedo ir? Y luego me hace sentir mal y mis emociones se hacen peor. Entonces, ¿cómo puedo ir yo mejorando esa parte, considerando esta parte espiritual y psicológica del ser humano? excelente tu pregunta, y sobre esto hay mucha literatura del movimiento Chabad Lubavitch, especialmente el libro Tania, que habla sobre eso. Para la Torah, cuando habla, tenemos que separar emociones de instinto. Instinto es algo que no viene, que es un acto instintivo. Por ejemplo, me golpean cierta parte de un músculo, de un hueso y levanto la mano. El acto reflejo. La inmensa mayoría de cuestiones del ser humano fueron pensamientos adquiridos en la infancia o por experiencia o por estudio. Ejemplo, tengo sed. Bueno, tengo sed, bebé agua. No, papá, tengo sed de Coca-Cola. Pero no tenés sed. Tenés una emoción que el líquido Coca-Cola, dulce y con cafeína, hace que vos asocies sed con Coca-Cola. Pero para sed tenés instinto, tenés sed, toma agua. ¿Querés Coca-Cola? Tenés otra cosa. Que no es una emoción que genera Coca-Cola. No hay problema, todos podemos tomar Coca-Cola. Pero lo que quiero decir es que en cada emoción, separándola del instinto, podemos descubrir algún pensamiento que lo dispara. Trabajando el pensamiento se trabaja la emoción y se mejora. Siempre. Es una tarea espiritual en sí mismo que tiene que ver con el desarrollo de las emociones. Si Dios quiere, en el próximo mes y el otro vamos a dar en Estudiantes Universales un curso que lo empezamos pero no lo terminamos, lo vamos a terminar, que se llama
el sendero de los justos, que ahí enseñamos a trabajar 28 emociones diferentes. Alegría, tristeza, amor, temor, etcétera, etcétera. O sea, es un tema que es muy recurrente, pero lo principal es saber que detrás de cada pensamiento, detrás de cada emoción, si es una emoción hay un pensamiento, si no es un instinto. O sea, cuando decimos que hay un pensamiento, quiere decir que fue adquirido por el ser humano, no estaba en él y él se incorporó, o se incorporó en la infancia, o por influencia exterior, o por sí mismo, pero de algún lado sale. Entonces, estimulando, tocando, cambiando ese pensamiento, se puede cambiar la emoción perfectamente. Esta es un poco de la idea que hay detrás de eso. Es decir, que cuando una persona tiene un determinado sentimiento con tales características, con tal intensidad y frecuencia, es porque detrás de eso hay un pensamiento determinado. Lo que vos describís es la reacción fisiológica de esa emoción. Acá también la Torah trae novedades. En primer lugar, la acción tiene determinados mecanismos donde se puede cortar la emoción para que no se exprese en reacción. O sea, yo puedo tener todo el sentimiento de ira que quieras, pero eso no condiciona que yo lo exprese. Puedo no expresar. Ya, Rabino, y esta parte me parece, por ejemplo, ya yo tengo una determinada emoción. ¿Cómo? Para mí me resulta difícil, ¿cómo entender cuál es el camino a seguir o los pasos a seguir para entender o descubrir qué pensamiento está detrás de esa emoción? Sea espectacular y seguramente en el próximo ciclo que vamos a hacer con No Ágidas Perú, que va a tratar el desarrollo de las emociones, lo vamos a tratar. Así que júntense, organícense y vamos a hacer otra serie de 6 donde vamos a trabajar el tema del desarrollo de las emociones. Me parece una buena idea. Y seguramente nuestra Sí, amiga excelente, Rosario y nuestra porque lo amiga necesitamos en el Estefan y día a todo. día. Y justamente por eso me parece muy interesante que puedan, hagamos otro ciclo específicamente de eso. Así que está muy bien. Está bien, pero Así que todavía no veo que siento hay que mi... anuencia en el grupo, así que seguramente van a querer hacer. Así que muy bien. Ya. ¿Qué Pero más? ¿cómo puedo ir trabajando, Rabino, hasta que llegue el curso? ¿Puedo ir trabajando para yo descubrir ese pensamiento? Porque yo me doy cuenta que pienso y no sé de dónde viene muchas veces, pero yo quiero Excelente. sanar esa parte, Ahí viene el liberar. tema. La pregunta es de dónde viene el pensamiento. Vos Ajá. sabés que te viene un pensamiento. Es como que alguien está en una habitación y siente que le arrojan una piedra y entra una piedra. Te lo preguntás de dónde vino. El pensamiento tiene una raíz. ¿Cuál es la raíz? Primaria, secundaria y íntima desde el alma, que el alma es como te está arrojando piedras. Esa es una pregunta. Y otra pregunta es, ¿puedo invocar, estirar desde mi mente qué pensamiento me viene del alma? Cosas muy interesantes y muy intrigantes, pero también muy prácticas. El primer paso es, seguramente vamos a hacer otro ciclo y en ese ciclo vamos a desarrollar. Siga participando. Adelante, preguntas. ¿Quién más quiere preguntar? ¿Estamos? Adelante. Tierra, muchas Escucho, gracias Alicia. por tu experiencia. Para responder a nuestra amiga, está muy, muy desarrollado esto en mucha literatura. Lo que más se trabaja es eso. Y lo que más se trabaja es el manejo de las emociones para que, en primer lugar, para que las emociones no encuentren una canalización corporal perjudicial para uno y principalmente para el entorno. O sea, la emoción en sí mismo, de hecho, todas las reglas de la Torah no tienen que ver, son acciones, no hay emociones. Y la emoción, la acción se puede manejar, a pesar que la emoción la impulsa y la estimula, pero el ser humano siempre es dueño y señor, más que de sus emociones, también de su expresión hacia el exterior. Eso sí es dueño y señor. Las emociones tienen diferentes partes, hay partes que se puede trabajar. Lo que sí no tiene sentido es aquellas emociones que son muy arraigadas en pensamientos, especialmente en el momento de la infancia, tratar de ir hasta allá y manipular eso. O sea, que es decir que no debemos ir al pasado, sino más bien ir Sí, tratando lo de ahora. ir al pasado sí, pero con un orden de prioridad. Lo primero es, de aquí en adelante, ¿cómo hago para no dañar? Imagínate que vos tenés un auto que es muy peligroso. Y dice, bueno, pero no estudié los fundamentos de la mecánica. No, primero todo, estudiar la norma para no chocar. Pero no chocar vos, no chocar a los demás. Cuando ya tengas esto completo, sí anda para atrás.
El Maimónides, de hecho, hay momentos específicos en el año, como el mes de Elul, la luna de Virgo, para ir para atrás. Pero no, la Torah es muy diferente. Siempre ve para adelante, cada tanto mira para atrás, ve muy poquito. Por eso el Maimónides lo describe esto. Dios puso ojos en el ser humano adelante, en la frente, para mirar para adelante. Si Dios quería que mirara para atrás, no hubiese puesto ojos en la nuca, pero no puso ojos en la nuca. Sí permite la articulación de mirar cada tanto para atrás, pero poquito. Ya. Porque Rabino, o sea, y enclavarse esto, para atrás hace que no pueda ver adelante, no puede ver adelante y atrás a la vez. Y el tiempo va hacia adelante, no va para atrás. La teshuvá, el tikkun, la corrección es principalmente de aquí en adelante. Y cuando eso ya lo tenés cubierto, asegurado, va para atrás, pero no antes. o sea que solamente por el hecho de ser seres humanos tenemos toda esta parte de emociones, no importa de cómo nos hayamos desarrollado en el conocimiento, ¿verdad? O sea que Exacto. podría pensar que cualquier persona, por más que sea hablando de una profesión, un psicólogo, hablando de la parte espiritual, en tu caso un sacerdote, un rabino, un pastor, lo que fuera, o sea, solo por el hecho de ser seres humanos, la diferencia en dónde está, en justamente ir a esto de dónde me nace la emoción o de dónde, o qué pensamiento está Sí. disparando y ¿De cómo qué lo trabaja la trabajo. persona? Es indistinto. El ser humano no es ni zapatero ni rabino. El ser humano, eso trabaja, son trabajos. Eso es superficial. Es como que digas que mi camisa soy yo. No, mi camisa es mi camisa. Acá hablamos de seres humanos. Todos los seres humanos en este aspecto somos lo mismo. Y cuando decimos pensamiento adquirido, no quiere decir académico. Un niño que empieza a caminar también tiene un pensamiento. Toda emoción deriva de un pensamiento. De algún lado viene, no viene de la nada. Adquirido. Adquirido por la experiencia, adquirido por el entorno, adquirido por el conocimiento activo. Pero no viene de la nada. Es un tanto diferente, similar, pero diferente al mundo psicológico mundial, lo vamos a hablar. ¿Quién más? Alicia, adelante. Buenos días. Buenos días, Eh, Alicia. aprovecho, aprovecho para agradecerle a Stephanie y a todos los que hicieron posible las clases, Rabino, y a usted. Rabino, pregunto, cuando la persona, o sea, mi voluntad, en mi voluntad, hago la voluntad de Dios, ¿eso subyuga el ego? ¿Eso es práctica para poder siempre Ahí está, adquirir lo bueno? exactamente. Exactamente. Es contrario a lo que se puede pensar. No porque quiero hacer. Al revés. Él me ordena y yo tengo que de alguna forma limitar, en primer lugar, en mi acción, mi palabra y mi pensamiento para dar espacio a él. Para que mi yo, tengo dos yoes, mi yo y mi no yo. El no yo es Dios que está en mí. ¿Por qué no lo veo? Porque veo de mi yo. Replegar tu yo y va a aparecer el yo de él, la voluntad de él. Tienes que replegar el yo. No totalmente, no anularlo, sino un poco. Por eso la tensión, lo que documenta toda la tensión permanente entre mi yo y mi no yo. Mi no yo es el alma que está en mí, mi Dios. El Dios que está en mí, mi yo, está en constante contacto. Que ese es el alma. El alma es el Dios que está en mí, pero yo sé que no soy el alma. Pues yo soy yo. Yo tengo mi interés y el alma tiene otro interés. El alma es la voluntad de Dios. Mi yo es Jinete mi yo. caballo. Claro, muchas veces la mayoría de veces está en tensión. Entonces, la resolución de la tensión permanente, de eso se trata, la espiritualidad de la Torah. Espiritualidad de la Torah, por eso, de eso habla toda la Torah. De la tensión que hay entre el yo y el yo y lo que la Torah explica es cómo fortalecer, cómo estimular al alma y cómo estimular al yo para que deje lugar al alma. Alma no son emociones. Alma es el Dios que está en mí, el alma moral que está en el intelecto. Es una lucha Gracias, permanente. Todo el libro Tania, los primeros 53 capítulos hablan de esa lucha. Justamente de eso. De cómo hacer, de qué se trata la lucha. De la lucha entre sí mismo, entre una parte y otra parte. Digamos en cuenta que para la Torah no hay ningún intermediario, no hay nada. Estás vos, estás Dios y en el medio no hay nada. Y nadie va a hacer tu tarea. Máximo la persona que te puede explicar cómo hacer, pero no lo va a hacer por vos. Entonces, nuestro propósito individual es indelegable, porque nadie lo puede hacer por uno. Sí, la Torah te da herramientas para hacerlo, seguro. Sobre este punto hay un libro que también vamos a dar clases si quieren, que se llama Superando Impulsos. Superando Impulsos. Editorial que ahí habla un poco de lo que hablamos. También es uno de los rebes de Chabad, del quinto rebe de Chabad. Superando Impulsos. Pero bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos? Adelante, Marlene.
explicar los 7 Escuchaba, Marlene. Sí, sobre los 7 yoes. Un poquito más fuerte, sí. Sobre los 7 yoes, ¿me podría explicar un poquito más cómo se armoniza ese 7 yoes? O sea, que entiendo que algún porcentaje tiene un yoe uno, el yoe 2 tiene otro porcentaje. Entiendo que es así. Excelente. Sobre el tema de los 7 yoes, tengo una clase especial que lo voy a dar en el grupo, lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp de 1 hora y media, que ahí explico cuáles son los yoes y cómo es la tarea de armonizar. Es un tema muy complejo, pero no muy complejo, muy extenso, mejor dicho. Complejo no es. Pero ahí lo explico. Así que en el grupo de WhatsApp paso ahora mismo, estoy haciéndolo, paso el video y mira esa conferencia que ahí hablamos del tema. Pero lo principal es que cada uno de esos yoes naturalmente están en una especie de caos total. Pero el ser humano tiene la capacidad de armonizar. ¿Cuándo? Cuando alinea esos yoes en pos de un ser superior. Y esa es la imagen de la menorá, el candelabro. El candelabro del santuario de Jerusalén, que está en el libro de Números y todo lo demás, tenía 7 brazos, que cada una de las luminarias tenía un deber de orientarse hacia el medio, hacia el centro. Para centrar cada una de las tendencias y alinearlas, los 7 yoes tienen que estar sometidos, alineados a un pos de el octavo elemento, que está por encima. Todo esto se explica en el video. Así que bueno, ahora lo voy a buscar y te lo voy a mandar por WhatsApp. Marlene, ya, sí, tal cual. ¿Qué más? Para terminar, una más. Rabino, el primer libro que nos dijo que habla de la lucha entre el yo y mi alma se llama, ¿cómo? Tania. Tania. Tal vez usted Tania. nos puede facilitar algún enlace para encontrarlo. Sí, el libro Tania está escrito en un lenguaje místico muy profundo. Hay muchos niveles de comprensión al respecto. Lo principal es las ideas de Tania. Hay una versión, si querés comprar, de Rabino Tubia Server, de acá de Argentina, dice Tania para todos. Tania para todos. Es una simplificación. Igualmente, yo después voy a dar algunos enlaces sobre las ideas principales de Tania por el grupo de WhatsApp para que tengan. Sí, es un libro complejo, pero muy enriquecedor. Es el fundamento de la enseñanza Chabad. Y muchos de Gracias, los contenidos que Rabino. damos generalmente están tomados estos. De hecho, esto que también. Lo principal no es tanto el libro, sino las ideas armadas, porque está presentado como un sistema metafísico. Pero sí es un libro fundamental, fascinante. Después voy a dar, por el grupo de WhatsApp ahora termino y voy a dar algunos enlaces al respecto. Rabino, una ¿Estamos? pregunta. Escucho, una Rosario. pre- ¿La conciencia tiene que ver también con el alma? Sí, en realidad la conciencia, la palabra conciencia tiene que ver acá, aplicada acá, que dice conciencia de sí mismo. El yo de uno sabe quién es yo. La idea de yo está solamente en el ser humano. Un animal no tiene yo. Un ángel no tiene yo. No tiene conciencia de sí mismo. Tiene conciencia de lo que tiene que hacer. Como una máquina. Una máquina no tiene conciencia de su yo. Está cansado o no está cansado. Tiene una programación y hace eso. Muchas veces mi esposa deja el aire acondicionado 24 horas. Yo digo, lo apago. Le digo, dejalo descansar. Después me digo, ¿cómo? El aire no tiene que descansar. Máximo va a funcionar hasta que se rompa. Pero no tiene que descansar. No es un ser humano que descansa. Ahora, estoy humanizando el aire acondicionado. Obviamente que cualquier máquina cada tanto que se interrumpa es mejor porque no puede funcionar. Pero para descansar aplica a un ser humano, no a una máquina. Ya. Pues no tiene conciencia de yo. De hecho, una de las prohibiciones de la Torah, de las leyes mágicas, es humanizar a los animales. Los animales no hay que infligirles daño innecesario, pero no humanizarlos, porque el hecho de humanizar a un animal, estás abusando de él, lo estás esforzando a un nivel que no está preparado para eso. Pero bueno. Rabino, pero cuando hacemos algo incorrecto, la conciencia nos acusa que hemos hecho algo malo. Justamente, ese es el tema, esa es la prueba que tenés conciencia. Esa es la prueba que tenés conciencia, que sabés que no corresponde. Eso es lo que dice el Génesis. Que se avergonzaron, que se avergonzaron. Sabía que todos tenemos el registro en la piel y vos recordate, de 6 a 8 años te habrá aparecido en tu vida. La primera vez que te sonrojaste y supiste que hiciste algo que no debías. Esto aparece en la piel. Uno tiene un registro en la piel. A los 6 a 8 años. Generalmente es robo. Generalmente. Gracias, Rabino. Pregunten
investiguen uno, yo lo tengo muy presente, todos tienen presente esto. Fíjense, generalmente es esto. Pregunten a sus compañeros, a sus familiares o amigos, y van a ver que en esa edad generalmente aparece el registro en la piel y ustedes se van a acordar de eso. ¿Por qué digo la piel? Porque es la primera vez que lo experimentaron. Por eso la prohibición de robo práctica para el no ágida comienza, para el judío también comienza a partir de los 6 o 8 años, porque hasta ese momento no hay conciencia de la propiedad individual. Es el que toma el objeto de otro, lo ve como, no entiende lo que es propiedad mía, mi privacidad, la privacidad del otro y cómo no puedo invadir. No por nada, cuando empiezan el colegio primario, se le coloca el nombre a los útiles, aparte para que no lo roben, pero principalmente para dar conciencia, que es mi propiedad privada y que no, especialmente en un ámbito sociabilizador, que veo elementos de todos y no solamente de mis amigos. Pero bueno, tal cual es eso. ¿Qué más? ¿Estamos? Así que bueno, agradezco a todos la atención dispensada y quedamos a disposición. Fuerza, energía, en un rato les voy a pasar el video y también los enlaces que dije. Y bueno, éxitos en vuestro camino espiritual. Estamos acá para ayudar siempre. Fuerza, energía. Síganos en nuestra web noagidas.org, por supuesto. Nuestra web noagidas.org, que está a disposición. Nuestro canal de YouTube. Luz de la Torá, que tenemos más de 500 clases, especialmente las clases en vivo los martes, jueves y domingos. Shalom, shalom. Gracias, Rabino. Muchas gracias, Rabino. Muchas gracias, que estén muy Shalom, bien. shalom. Salón a todos. Gracias.